Saludos estimados estudiantes, soy el profesor Marcelo Lescano y en este video quiero mostrarle la relación que existe entre los conectivos gramaticales y los conectivos lógicos. En primer lugar, decirles que un conectivo gramatical es una palabra o una expresión que sirve de nexo entre dos expresiones gramaticales. Aquí en la pizarra tenemos algunos ejemplos escritos que vamos a analizar. En el primer ejemplo dice: ahorraré y me compraré un auto. En este primer ejemplo, el conectivo gramatical es la palabra y. En el segundo ejemplo dice: arrojaré todo lo viejo o lo que ya no sirva. Aquí vemos que la palabra que sirve de nexo, el conectivo gramatical, es la letra O. En el tercer ejemplo dice: usaré barbijo o máscara. Aquí también figura el conectivo gramatical O, que sirve de nexo entre esta expresión y esta expresión. Si no cumple las normas, entonces deberá pagar una multa. Por un lado, en esta expresión tenemos esta parte, esta expresión, y por otro lado, esta otra expresión. Y la palabra que sirve de conectivo gramatical es la palabra entonces. En el otro ejemplo dice: podré cobrar la beca si y solo si cumplo con los requisitos. Por un lado tenemos la expresión podré cobrar la beca y por otro lado la expresión cumplo con los requisitos. Y la expresión en este caso que sirve de nexo, el conectivo gramatical, es la expresión si y solo si. Pero estos conectivos gramaticales traen consigo ciertas imperfecciones que solo pueden observarse a través de un minucioso análisis. Quiero que nos quedemos con el segundo y el tercer ejemplo, en el cual vemos que figura el conectivo gramatical O. Pero existe una pequeña diferencia entre esas dos O que figuran. Veamos. En este ejemplo dice: arrojaré todo lo viejo o lo que ya no sirva. Este conectivo gramatical se conoce como O incluyente, porque en este caso tiene justamente un sentido incluyente. ¿Qué quiere decir eso? Que una situación no excluye a la otra. Es decir, puede ser que lo que arroje sea viejo o que ya no sirva. O puede ser que sea viejo y que ya no sirva a la vez. Como vemos, una situación no está excluyendo a la otra. Por eso este se conoce como O incluyente. Pero en el otro ejemplo dice: usaré barbijo o máscara. En este caso, el sentido que tiene esta O es un sentido excluyente. ¿Por qué? Porque si uso barbijo, no voy a usar máscara. Y si uso máscara, no voy a usar barbijo. Como vemos, una situación excluye a la otra. En lógica, esas diferencias son muy importantes porque lo que busca la lógica es mayor precisión en las expresiones. Por eso, en lógica, para lograr esa mayor precisión, se reemplazan los conectivos gramaticales por conectivos lógicos, que ahora vamos a ver cuáles son. En este primer ejemplo tenemos el conectivo gramatical y. Este conectivo gramatical y es reemplazado por un conectivo lógico que lleva el nombre de conjunción, cuyo símbolo es este acá. Entonces, si a esta proposición la reemplazamos por la variable lógica P, como habíamos visto en otro video, y a esta proposición, a esta expresión la reemplazamos por la variable lógica Q, esta proposición puede reemplazarse por una fórmula lógica que es la siguiente, que se escribe así: P y Q. En el segundo ejemplo, este conectivo gramatical es reemplazado por un conectivo lógico que lleva el nombre de disyunción inclusiva, que se simboliza así. Entonces, si esta expresión la reemplazamos por la variable lógica P y esta expresión por la variable lógica Q, la fórmula proposicional que reemplaza a esta expresión es la siguiente: P o Q. En el tercer ejemplo, este O
que dijimos que es de sentido excluyente, es reemplazado por el conectivo lógico disyunción exclusiva, que se simboliza con este triangulito, o también se suele simbolizar con el mismo símbolo de la disyunción inclusiva, pero con una rayita aquí abajo. También recibe el nombre de diferencia simétrica. Entonces, si a esta expresión la reemplazamos por la variable lógica P y a esta por la variable lógica Q, la fórmula proposicional que reemplaza esta expresión sería P diferencia simétrica Q. Esta es la que vamos a utilizar nosotros. En el otro ejemplo tenemos, si no cumplen las normas, entonces deberá pagar una multa. Al conectivo gramatical entonces se reemplaza por el conectivo lógico implicación simple, cuyo símbolo es esta doble flechita. Entonces, si esta expresión se reemplaza por la variable lógica P y esta por la variable lógica Q, la fórmula proposicional de esta expresión es P entonces Q. El otro ejemplo dice, podré cobrar la beca si y solo si cumplo con los requisitos. Este conectivo gramatical se reemplaza por el conectivo lógico si y solo si, cuyo símbolo es este, una doble flechita. Significa que una opción implica la otra y viceversa. Entonces, si esto reemplazamos por la variable lógica P y esto por la variable lógica Q, la fórmula proposicional correspondiente sería P si y solo si Q. Bueno, a continuación tenemos aquí en pizarra un cuadrito para resumir los conectivos gramaticales que conocemos y los conectivos lógicos correspondientes. Así tenemos entonces el conectivo gramatical y, como dijimos, que se sustituye por el conectivo lógico conjunción cuyo símbolo es este. Tenemos el o incluyente, que se reemplaza por el conectivo lógico disyunción incluyente o inclusiva, que es este simbolito. Después tenemos el o excluyente, que se reemplaza por la disyunción exclusiva o excluyente, cuyo simbolito es este y que se conoce también como diferencia simétrica. El conectivo gramatical sí entonces se reemplaza por la implicación simple, cuyo símbolo es esta flechita doble. ¿Sí? Y el conectivo gramatical sí y solo sí, ¿sí?, que es reemplazado por el conectivo lógico doble implicación, cuyo símbolo es este que figura aquí abajo. Y agregamos también, ¿sí?, como conectivo gramatical la palabra no, que es una negación, que justamente el conectivo lógico que le reemplaza recibe el nombre de negación y se simboliza con este simbolito o con el apóstrofe. Nosotros vamos a ocupar este apóstrofe que figura acá. Para completar, veamos un ejemplo. Esto es como decir, un ejemplo de este sería decir, no usaré barbijo. Entonces, no usaré barbijo se reemplazaría así. Esto sería P, pero como es una negación, lo vamos a reemplazar así. El no se reemplaza por el apóstrofe, que es la negación. Bueno, gente, espero que este video les haya sido de utilidad, que se hayan entendido los conceptos que he intentado transmitirles. Y bueno, nos estaremos viendo en una próxima edición. Les pido que se suscriban al canal y que le den un like al video. Saludos.